Muy buenas noches, Racita, ¿cómo están? Aquí estamos, una nochita más de podcast, una nochita más de leyendas, de historias, de esos cuentos que nos gustan escuchar por las noches. Y acuérdense que esto es como para echar botanita, para echarse una chelita, un tequilita, algo que nos acompañe esta nochecita. Por favor, bandita, ahí nos acompaña. Y quiero presentar esta noche a una persona muy especial que estuvo la vez pasada, pero que fue todo un honor y lo es este momento otra vez. Quiero presentar a Nancy. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, hola, muy feliz de estar aquí de nuevo y pues estar aquí y platicar, pues como dijiste, de lo que nos gusta, ¿no? Exactamente. Qué bueno que estás con nosotros, Nancy. Y quiero saludar a mi compadre Mario. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, bro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Nancy? Bien, bien. Muy bien, compa. Ya finalmente otra vez, otra noticita más para el podcast. Sí, la verdad. Quiero mandar un saludo a todos ahí en casita y como dijo mi bro, agradecer a Nancy que nos hace el honor de acompañarnos otra vez. La verdad, recibimos comentarios de la gente que nos dijo que les encantó cómo cuenta las historias y todo. Y la verdad, gracias por acompañarnos otra vez. No, pues Exactamente. gracias a ustedes por la invitación y pues igual gracias a la gente que nos está viendo y pues que deja sus comentarios. Exactamente. Muchas gracias, Racita, por el apoyo y por todo aquello que nos brinda, porque ahorita los leemos y agradecemos sus comentarios, como dice Nancy. Chicos, ¿y qué tema toca hoy? A ver, Nancy, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Bueno, traemos casos antiguos de asesinatos. Sí, Sí. sí. Pues desgraciadamente, desde muy antes ha existido todo esto y pues sí, todavía hay. Bueno, muchachos, pues miren, si ustedes me dan permiso, empiezo yo, Adelante. ¿verdad? Y este tema, la verdad, fue comentario por libro, por Mario, el podcast pasado. Y Ok. la verdad me llamó mucho la atención porque no lo había escuchado y pues sucedió en Canadá. Y pues puedo decir que Canadá, una de las cosas muy buenas que tiene es que este tipo de sucesos no sucede. Es muy raro que suceda, pero pues no cabe duda que nunca acabamos de explorar el mundo como es. Realmente no lo conocemos como es. Y fíjense, muchachos, que hay un lugar que se llama la Autopista de las Lágrimas o la Highway Borders. Y la verdad es que este lugar, no manchen, está muy enigmático, está muy y peligroso hasta el día de hoy. Porque incluso hay carteles que advierten a todo mundo, a los que van en carro, que no hagan stop, que no hagan paradas, pues para subirse a los carros. E incluso dicen que si se les llega a descomponer el carro y se les detiene en esa autopista, eh, llamen al policía, porque es un lugar que el día de hoy todavía sigue siendo peligroso. Este lugar está cerca de Prince George y está cerca de un lugar que se llama Columbia Británica. Sí. La verdad es que es un lugar donde hace mucho frío, todo el año casi siempre hace mucho frío, pero resulta que estos asesinatos o estos desvivimientos no tienen como que una hora, una fecha, o sea, sucede cualquier hora, momento del año, ¿no? Y les voy a contar algo. Em, yo encontré que a partir de 1970, esta ola de crímenes empezaron a surgir o darse a conocer. Pero ¿qué creen? Resulta que realmente todo esto empieza desde los años 1907. Wow. Sí, o sea, em, ¿qué pasa? Que eso era una cordillera de una montaña y resulta que los nativos de ahí pues utilizaban esas rutas como centros comerciales donde iban a hacer cambios por comida, por panes y todo esto. Entonces, se usaba mucho pues en ese entonces no era una carretera, no era el highway, sino era un lugar donde pasaban Un estos centros de camino, más o transporte. menos. Ujú. Así es. Pero resulta que empezaban a desaparecer, sobre todo mujeres. Empezaron a desaparecer desde los años 1907 y ya no regresaban a sus casas. Se tiene informes de que la policía tiene casos desaparecidos desde, o sea,
vamos a decir así, oficiales desde el año 1920. Pero... Perdón, te interrumpa. Dime. Entonces no estaríamos hablando de como un asesino serial, ¿verdad? No, bro. No se puede hablar de uno. Yo creo que son muchos. Muchos, Ok. muchos. Sí. Pero ¿qué pasa? Resulta que en esa zona de Canadá, en ese tiempo, era considerado como una zona muy racista. Sobre todo para las gentes indígenas ahí. Entonces, pues tenemos que recordar que, pues, desgraciadamente, en esos tiempos, la mujer era muy maltratada, pues, por cualquier cosa, ¿no? Incluso por su forma de vestir, por la forma de hablar, y Canadá en ese tiempo no era la excepción. Entonces desaparecían mujeres desde ese tiempo, y a partir de los años 20 se empezaron a tomar reportes policíacos de estas personas desaparecidas. Se hacían redadas dentro de las casas para ver si estaban algunas capturadas o secuestradas, pero pues no las encontraban. Y resulta que esa área, pues hay mucho tipo de depredador animal. Entonces se dice mucho que, pues si tú arrojabas un cuerpo o lo dejabas ahí, la misma naturaleza pues se encargaba de borrar toda existencia o vestigio de esa persona, ¿no? Por eso es que muy difícilmente pudieron encontrar alguna pista. Ahora me voy a brincar hasta los años 70, que es cuando, entre comillas, se dice que empieza una investigación seria y que empiezan a investigar qué está pasando, porque todos los casos son mujeres. Todos los casos son mujeres. Pero aquí voy a hacer un paréntesis. Desde los años 20 que se toman reportes policíacos hasta el día de hoy, 2025, solamente 3 hombres han sido reportados como desaparecidos ahí. Y se los voy a nombrar. Uno se llamaba Philip Fraser, de 25 años. Esta persona se le descompuso su carro en el highway. Y tiempo después, un año después, fue encontrado su auto calcinado dentro del bosque que está ahí. Y su cuerpo también lo encontraron cerca del automóvil. Después, otra persona desaparecida se llamaba Lloyd Reddick. Era un excursionista. Y esta persona fue vista la última vez en un hotel cerca de la highway. Y el último, muchachos, y aquí hay que poner un poquito de atención sobre este nombre, se llamó Eric Charles. Resulta que esta persona, el último, no tiene ningún dato de cuándo desapareció, dónde desapareció, qué edad tenía y a qué se dedicaba. No se sabe nada de esta persona. Es desconocido, pero acuérdense de ese nombre porque más adelante lo voy a tomar. Entonces, la policía investigaba, no encontraban pistas, no encontraban testigos. Obviamente, las mujeres que desaparecían ya no las encontraban. Empezaron a poner signs, carteles que decía que había personas desaparecidas, precisamente para que la gente ya no se quedara ahí, ya no se quedara a acampar, no pasara por ahí, incluso no hicieran estas paradas de autostop a demás personas, porque era un lugar muy peligroso. Resulta que pasan los años y en el año 2006 se abre una carpeta de investigación de una persona, de una mujer que desaparece ahí. Se supone que era una actriz que estaba iniciando su vida en los teatros y todo esto. Y el reporte dice que la última vez que la vieron fue en el highway, en esta highway de la autopista de las lágrimas. Como era una persona, vamos a decir así, entre comillas, un poco famosa, se abre una investigación policial dentro del mismo gobierno de Canadá. Entonces los ministros empiezan a investigar qué pasa en este lugar que siguen desapareciendo personas hasta hoy en día. Y resulta que se encuentran con un caso donde en el año 2006 hubo como una especie, no voy a decirlo así, como una especie de atentado contra la información cibernética de todos los registros que tenían de estas desapariciones. ¿A qué me refiero? Que alguien borró toda la evidencia que se tenía de todos los reportes de desapariciones de esas personas. Desde los años 1970 hasta el 2006 se borró toda la información y decían
que había sido por un error de una persona. Pero no se explicaban cómo es que se habían borrado tantos correos electrónicos, porque fueron correos electrónicos de aquellos tiempos. Entonces empezaron a investigar y en ese entonces un ministro de Canadá justamente tenía los apellidos, o uno de los apellidos, de la tercera persona hombre que había desaparecido, que se llamaba Eddie Sharks. Este ministro también tenía el apellido de Sharks. Entonces se dice, ya saben, las teorías conspirativas y todo esto, que este ministro fue realmente el que mandó a eliminar o borrar toda evidencia de estas personas desaparecidas. Porque como coincide el apellido del ministro con la persona desaparecida llamada Charles, se dice que había una vinculación ahí entre ellos. Y es que si se pueden a pensar un poquito, de esta tercera persona hombre, no se tiene ningún tipo de registro, nunca se tuvo un registro. Ni cuántos años tenía, ni dónde desapareció, ni dónde vivía, a qué se dedicaba, a qué horas desapareció, o sea, no se sabe nada. Y eso es algo muy raro que sucedió en ese entonces. Pero se dice que este ministro fue el que mandó a borrar o eliminar todos estos registros de esos, pues de aquella época, ¿no? Hubo muchas personas que se le culpaban de estos desvivimientos, por decirlo así, de esas desapariciones, pero realmente a ninguna de esas personas lograron vincular con todos estos procesos de desapariciones de estas personas, ¿no? Sin embargo, dos personas fueron encontrados como asesinos seriales, pero no trabajaban, por decirlo así, en esa zona, en esa highway. Eran otros asesinos seriales de otro lugar que fueron interrogados y pues no, sus víctimas no estaban ahí, según la policía, ¿no? Y bueno, sucede que en el verano del 2014 un ministro abre la carretera, la highway, con algunos buses especiales para que no se detenga nadie. ¿Por qué? Porque siguen existiendo comunidades indígenas de la zona todavía en esa parte. Entonces ya Canadá instaló esos buses especiales para que absolutamente nadie se detenga y sus viajes continúen pues satisfactoriamente, ¿no? Pero hoy en día, si ustedes googlean o buscan la carretera, van a ver que pues hay muchas señales de carteles que dice que no te detengas, las caras de las víctimas, de algunas de las víctimas que se encuentran ahí o que pueden estar ahí todavía, pero se decía que en total es un aproximado que de los años 70 a la fecha son más de 400 personas desaparecidas. Mujeres. Y estoy hablando de los 70 para acá, o sea, y la información marca que esto empieza desde 1907. Entonces imagínense, ¿cuántas personas han desaparecido ahí? La verdad es que es increíble. Yo cuando empecé a investigar todo esto, yo dije, no puede ser, o sea, es demasiada gente la que ha desaparecido ahí. Y de hecho no hace mucho, tú compa me dijiste que otra persona más desapareció, ¿no? ¿Cuándo fue? Estos días, Sí, ¿no? estos días, una mujer. También una nativa canadiense. Entonces, Sí, indígena. sí, esto sigue pasando. Yo creo que no se trata nada más de un asesino o de una sola persona. Esto tiene que ser como que una zona totalmente peligrosa de muchos asesinos. Sí, definitivamente tiene que haber muchas personas ahí. Y es impresionante porque hace unos momentos fuera de la grabación estábamos comentando que los asesinos seriales o el seudónimo de asesinos seriales nace justamente en Estados Unidos, ¿no? Porque Sí. allá es donde estaba el nido de estas personas. Pero imagínense, ya Canadá desde 1907 ya tenía asesinos en serie. Desde 1907 empezó todo esto. Entonces, pues es un lugar, la verdad, que es peligroso. Es peligroso. No recomiendo a la racita que salgan a asomar. O sea, ni pasen por ahí, ¿verdad? Que es muy Pero- bonita, ¿eh?
O sea, pero Sí. la vi y es muy bonita. La vista es hermosa. O sea, ahí todo Sí. muy verde, como si era una cordillera o era signo de esta. Y la verdad está muy hermoso esa carretera, pero sí, no vayan. ¿Y es Sí, más no. bosque o más de montaña? Es bosque y montaña. Oh, wow. Vas así y ves bosques con los colores de otoño, así. Me tocó ver un video. Y las montañas cubiertas de nieve y está muy bonito. Canadá es hermoso, ¿verdad? Sí. En lo que es de Sí. naturaleza. Wow. Sí, la Wow. verdad. ¿Tú qué opinas, Nancy, de este caso? ¿Cuál sería tu teoría? ¿Qué es lo que crees que esté pasando en esa zona? Bueno, al principio, porque pues es un caso que es muy antiguo, pensé tal vez, como era más difícil encontrar a la gente que cometía crímenes, pensaba, ha de haber sido, no sé, alguien en el bosque, ha de haber tenido una casita por ahí donde tal vez se llevaba a las mujeres a, pues, a matarlas, ¿no? Y, y ya que estamos hablando que, o sea, es algo que sigue pasando, lo que pasa por mi mente es tal vez lo que estábamos platicando la vez pasada de los skinwalkers. Ok, sí. Porque, como dijo Hugo, o sea, hay los animales que pues desaparecen los cuerpos, ¿no? Sí. Sí, Entonces, exactamente. como es algo que sigue ocurriendo, digo. Y también fue lo que había mencionado, ¿no? Que mucha gente desaparece en los bosques. Sí. Sí, exactamente. No sabemos. Hablando, vamos a decir así, un poco enigmáticos del tema. Hay algo que te puede llamar dentro del bosque también que tú entras. Hay algo que te puede llamar. ¿Ya es el bosque de Japón? Ah, sí, bro. El bosque de los, ya saben, desvivimientos en Japón. Sí. Ujú. Que las Que te personas llaman, van ¿no? ahí a terminar su suscripción. Pero aquí me llama la atención que son mujeres. Sí. Sí hubo 3 hombres, ¿verdad? Pero son mujeres. Hablando de Sí. más de colección 70. Se me haría muy difícil que sea como alguien o varios, ¿verdad? Y no lo había pensado, pero lo que nos dice Nancy, pues me parece como algo. Podrían llegar a vivir muchos años esas criaturas, ¿no? Sí. ¿Sí? Ellos viven en dimensiones totalmente distintas de los otros y tal vez para nosotros pasan 10 años, pero para ellos pasa horas, un día. Wow. Entonces sí, hay algo que puede llamarlos ahí, o sea, y obviamente caen. Les comentaba hace un momento que hay una película que no recuerdo cómo se llama, pero son unos matorrales como de maíz, son muy grandes. Los niños del Y ven maíz. ¿Cómo, perdón? Dije, los niños del maíz. No, no son los niños de maíz, pero ¿cómo se llama? Como esas, ¿cómo se dice? Matas de maíz. ¿Qué es la ¿Qué de es? Into the Grass o algo así, donde se meten y cambia como. No los deja salir el mismo sembradío? Exactamente, Y eso. anda ¿Cómo una se llama? criatura adentro. Se llama No. como el pasto alto, ¿no? The tall grass. o Algo así, exactamente. De Sí, está en Stephen Netflix King, por ¿no? si gustan verla. Sí. Y eso lo que sucede ahí es que te llama algo, pero algo que tú conoces. Algo que tú conoces. O sea, como que te da una voz o reconoces una voz de alguien y por eso es que te metes porque lo escuchas. Entonces, vamos a suponer que los nahuales, no los nahuales, los que dice Los Nancy. Jerrys, ¿o cómo le dices, Nancy? Los ¿Cómo les dices, Jerrys. Pues sí. No, les digo los Richards. Los Richards, yo que los Jerrys. Oh, sí, los Los Richards. Richards. Los Fue lo que Jerrys. nos comentó la vez pasada Nancy, si nos escucharon, si escucharon el podcast, si no vayan a escucharlo, nos cuenta que te pueden hablar con voces conocidas, ¿no? O te pueden atraer haciendo sonidos como de animales lastimados o de bebés y todo, tiene ese Eso. talento. Eso. Que es como lo que comenta mi bro de la película, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, muchachos, ni a ustedes ni a la banda que nos están viendo, vayan, por favor, no se los ocurra ir, ahí sí no vayan. No vayan. Está muy bonito, como dice Mario, hay alces gigantes del tamaño de un bus, pero mejor no vayan. Y si van, vayan con una buena camioneta, un buen carro, bien preparado Mucha para no tener que gente. detenerse. Y mucha Y gente. mucha gente, ¿verdad? Porque
vale la pena la vista. Sí, sí lo No, creo. es que está muy hermoso. Así No, pues es. qué buena historia, bro. La verdad, sigue inconclusa porque es algo que sigue pasando, ¿verdad? Y Sí, no sigue han pasando. encontrado. Y es tristemente ver la negligencia porque no les interesaba, porque las víctimas eran nativos. O sea, hablamos del Sí, racismo, la discriminación que han sufrido durante tanto tiempo. Y este caso llega a ese punto donde no les interesó. sí, no les interesó totalmente. No Y les por interesó. eso no agarraron a alguien y a lo mejor por eso siguen pasando cosas. Si se hubieran puesto más interés desde el Sí, principio a investigar más a fondo, a lo mejor habrían encontrado algo. Y sí, como dices tú, he escuchado que ahí es una zona muy grande donde todavía viven tribus, ¿verdad? sí, todavía hay tribus pertenecientes a la Sí. zona, sí. Sí, Wow. bro. Pues muy buen caso el que nos trajiste. Este video yo lo había visto poco. Gracias. Muchas gracias. Gracias, amigos. Y Nancy, ¿te gustaría continuar con una historia? Sí, bueno, el mío es más, se puede decir, no tan misterioso. Ok. Bueno, pero se los voy a dejar a ustedes para que, para que juzguen. Ok, Adelante, Nancy. bueno, les voy a contar la historia de esta muchacha. Tenía 22 años, se llamaba Elizabeth Schwartz. Eh, Ella se mudó a varios lugares, estaba en Florida, y luego se fue a California a vivir con su padre, porque tenía problemas con su madre. Entonces le dijo a su papá: oye, pues yo tengo aquí la casa, pues te invito a que vengas aquí a quedarte un tiempo. Y él vivía en Santa Bárbara, me parece, o el norte de California. Y pues ella estuvo ahí un tiempo. Lo que quería hacer, lo que más que nada lo que la impulsó fue que tenía el sueño de ser actriz, ¿no? De meterse en Hollywood, de ser algo, pues, de ser famosa. Entonces dijo: ok, claro, me va a mudar, pues estoy teniendo problemas con mi madre, tal vez me ayude a buscar trabajo y puedo, pues, tal vez alcanzar mi sueño. Voy a ir. Fue, y tampoco como que se la llevó con su papá, porque su papá, pues, estaba divorciado, pues quería que ella limpiara, que cocinara, básicamente que lo cuidara. Y ella dijo: o sea, no, yo tengo sueños, yo quiero salir, yo quiero hacer cosas, o sea, no voy a estar aquí pues cuidándote, ¿no? Entonces se mudó, se fue de la casa y se fue a Los Ángeles. Y voy a repasar ahora, voy a cortar ahí porque se vienen muchas teorías en lo que fue lo que pasó. So, un día iba una madre y su hija, y esto fue en los años, bueno, esto ya tiene más de 60 años que pasó, como 1947. Ok. Esta pareja pues iba caminando y pasan por enfrente del pasto de una casa y ven pues a un cuerpo ahí. Y estaba boca arriba, y pues es cuando, como estábamos hablando fuera de cámara, que se pone un poco fuerte. Pues el cuerpo estaba en dos partes y era una muchacha, pues era esta muchacha Elizabeth Short. Pero para entonces no la conocían, no sabían cuál era su identidad. Y pues los reporteros, los noticieros, pues le pusieron el apodo de la Dalia Negra, porque pues supuestamente le gustaba ponerse ropa negra. Eh, entonces la encontraron ahí, y es muy feo lo que le pasó. O sea, la encontraron en dos pedazos, o sea, le habían cortado como de arriba del ombligo. No tenía ni una gota de sangre en su cuerpo. Tenía como marcas en su cuerpo de que la habían como torturado antes de su muerte. Tenía como marcas que la habían atado. eh, pero aparentemente los investigadores dijeron que fue como una hemorragia, que últimamente pues fue cuando falleció. Había muchas cosas raras, o sea, muchísimas cosas. O sea, hay como páginas que puedes encontrar de todo lo que tenía su cuerpo.
Algunos dicen que tenía como alguien estaba jugando un juego de tic-tac-toe, como en su cuerpo le marcaron con algo filoso. Otros dicen que tenían como unos iniciales en su cuerpo que le marcaron. También como la habían puesto en el pasto, porque así como la encontraron boca arriba, dijeron que toda la sangre en su cuerpo pues no estaba como, esa evidencia no estaba como para decir que así fue como falleció, ¿no? La habían mudado de otro lugar. Entonces, había, o sea, muchísimas cosas que la habían puesto allí como si para, algunos dicen para tomar foto, para hacer tal vez una película, como para vender snuff, eh, porque como la encontraron con todos esas marcas, y también como la pusieron como con las piernas abiertas, o sea, con sus brazos así como afuera, o sea, como algo que ellos se tomaron el tiempo como para usarla, ¿no? Y pues bueno, las teorías fueron, hay varias, porque nunca hasta hoy en día han encontrado pues el culpable. Una de las más creíbles, se pueden decir, son pues que estaba en este rollo de que quería ser actriz y se estaba metiendo con gente pues que no iban por buen camino. Estaba pidiendo dinero para sacar adelante este sueño que tenía. Entonces algunos dicen que la desaparecieron o la quisieron desaparecer por no pagar esas deudas. Culpan a la mafia. La otra teoría fue que era una lesbiana, decían que era una lesbiana, y dicen eso porque supuestamente salió su amante a declarar que ella fue la que lo hizo. Y lo que lo hace creíble es que cuando la policía le estaba preguntando, ok, pues cuéntanos, ¿no? Porque ellos tienen que investigar cualquier cosa que alguien pueda decir. Dio un detalle que no había salido al público, y ese fue que dijo, oh, pues ella estaba siendo infiel con alguien más, y lo que hice antes de desvivirla fue le corté el pelo, le corté un gran pedazo del pelo, y pues se lo metí a sus partes íntimas. Y pues la policía dijo, ok, o sea, esto, Nadie ¿cómo lo se dio sabía. cuenta de esto? O sea, esto no lo habíamos, en ningún momento lo habíamos publicado ni nada, pero se quedó así, o sea, una teoría, porque también como que le hicieron exámenes a esta tipa, como que no estaba bien de la cabeza tampoco, pero es donde se empieza a revolver la información, porque ella dice lo del pelo, pero otros dicen que igual, como entrando un poquito en detalle de cómo encontraron el cuerpo, pues que le habían cortado pedazos de su piel y muslo, y en vez del pelo donde estaba, pues estaba otras partes del cuerpo. Entonces, realmente no, en esos tiempos pues no tenía la tecnología que tenemos hoy de poder buscar evidencia de todo. Entonces nada más tenían, como se puede decir, la palabra de la gente, o sea, yo vi a este tipo o cosas así. Y realmente esas fueron como las teorías que se puede decir que la policía tuvo, que eran más grandes, más creíbles, porque de ahí entonces, o sea, ¿cómo es que alguien pudo haber hecho tanto daño al cuerpo? Y lo que estaban diciendo los investigadores es que esto no tomó lugar, o sea, como en un día, fue varios días que le estaban haciendo todo esto. Otra teoría fue
que tal vez fue su padre que la estaba como abusando y que se había embarazado y pues para no meterse en un problema más grande, se puede decir, intentó como quitarse ese problema. Pero en ese momento que investigaron al papá, pues no encontraron ninguna evidencia. Hasta muchísimos años después, que estaban como, no sé si estaban como repasando la casa, limpiándola, o si como seres queridos estaban como revisando sus cosas, que encontraron cosas con sangre y fotografías de su hija como un poquito antes de que la habían encontrado. Como que fue las últimas fotos que se le habían tomado, porque la chica, y es donde igual se vuelve a revolver las cosas, porque decían, oh, era muy atractiva, muy bonita, entonces dicen, es que se ha de haber metido con problemas ahí en Hollywood, con gente mafiosa. Entonces realmente no, o sea, no se sabe qué fue lo que pasó, pero esas son como las teorías más grandes. Realmente no sé, o sea, siento que menos la del amante, siento que las otras dos, o sea, son muy probables. Quiero decir más que nada que tal vez fue el papá. Las fotos que dices que encontraron después, ¿estaban manchadas de sangre de ella? No, habían encontrado esas fotos, pero lo que encontraron con sangre fue como telas, Ok. como pedazos de telas. Esto pasó como en los 80s. En los 47, habías dicho. 47, ajá. Entonces nunca encontraron a nadie. Mm-mm. Pero si la amante, por así decirlo, la mujer esta, dio una información que no había salido a la luz, ¿por qué no pensar que fue ella? Pero es lo que dicen, o sea, que no estaba bien mentalmente. Pero también es como algo coincidente que, o sea, te quedas como que wow, o sea, ¿cómo supo eso, no? Sí, porque cómo dar un detalle tan exacto de algo. Sí, ¿verdad? O sea, no es como que hayas dicho, estaba golpeada. Pues probablemente podría estar golpeada. Pero dio es lo que me llama la atención, cómo no arrestarla a ella o no culparla a ella cuando da algo tan exacto, ¿no? Tan cierto. Porque nosotros, ahorita que le estabas contando, yo nunca pensé por aquí que le hubieran cortado el pelo y lo hubieran introducido en sus partes nobles. Claro. Y es como que, ok. Pero no sé, o sea, nosotros estamos sanos, o sea, no se nos Sí. puede pasar por la mente, ¿no? Pero, no sé, esta tipa, o sea, realmente no sé, o sea, Tú crees más bien que fue el papá, ¿verdad? yo digo que sí, porque, pues, como dije, ella era muy bonita, o sea, tal vez no fue, o sea, tal vez fue una excusa que hizo ella como que, pues nada más quiere que limpie o que le cocine, tal vez fue como una excusa, pero realmente, o sea, se fue por el abuso. ¿Y cuál sería tu teoría, bro, en este caso? Yo siento que el amante no lo hizo, pero sabía lo que iba a pasar. Y por el padre, tal vez sí. Siento que sí, tal vez se pudo haber tenido algo muy grande ahí con ella, ¿no? O sea, como dice Nancy, a lo mejor y el padre estaba enamorado
de su hija y probablemente sí iba a tener como que hijos y para evitar toda la polémica y todo esto, probablemente por eso la asesinó. Pero yo siento que no estaba solo, porque si sabía la amante, o sea, la otra mujer, de que tenía esas cosas dentro de sus partes íntimas es porque sí sabía, o sea, ella tenía esa información importante. Y si estamos hablando de los 40, pues, ajá, exactamente, no, todavía no había ni pruebas de ADN, no existían los rayos X ni nada de eso como para examinar un cuerpo como hoy en día, ¿no? Entonces sí es como que más difícil en ese tiempo encontrar una causa natural, pues, de lo que pasó, ¿no? Y bueno, eso es como teoría de la teoría, ¿no? Porque como dice Nancy, tantas teorías. Igual y todo estuvo planeado por nosotros sabemos que todo lo que es de Hollywood, ahorita hay tropas elite ahí que definitivamente te mandan a ti como actriz o actor. Y si no haces lo que ellos quieren, pues simplemente no vas a triunfar. Y si te niegas o no sé, yo creo que también te pueden desaparecer, ¿no? Entonces, pues ella siendo muy bonita y tal vez creciendo muy rápido como actriz, tal vez también la mandaban a desvivir, o sea, y todas las evidencias que dejaron fue para culpar tanto a la amante como al padre y pues todo esto, ¿no? Quién sabe, está muy, muy complicado encontrar, pero pues yo creo que es eso, ¿no? Sí, como que cada teoría se puede decir tenía como un pedazo de evidencia muy fuerte. Sí, Sí, la sí, verdad, esa... No serviría yo para investigador, yo creo que yo me hubiera ido luego con la amante cuando dijiste. Pero es que nada, por eso ellos investigan más. Me llamó la atención todo lo que dijiste, que a lo mejor la podemos utilizar como para contenidos snuff o, sí, o para sí, algo, ¿verdad? Porque a lo que comentan, la tuvieron varios tiempo cautiva y le estuvieron torturando, por así decirlo. Todo lo que le hicieron, hasta jugar tic-tac tic-tac para la gente de otros países o de habla hispana, es el famoso gato, donde le marcas sí, con una X y un círculo. Entonces, a lo mejor sí saben, a lo mejor no, pero eso es lo que es, ¿verdad? Entonces, decían todo eso, lo de partirla en dos, ponerle el pelo ahí, moverle el otro. O sea, fue con una hazaña y con un odio lo que le hicieron, quien haya sido. sí, sí, exactamente. Y luego lo que Ahora, es que no había nada sí, yo no sé sus características de ella, o sea, físicamente, imagino que pues era delgada, pero no sé si su novia tenía como que la misma fuerza para partirla en dos. O sea, tendrías que tener mucha, mucha fuerza, ¿no? Como para partir una persona, no importa que sea una mujer. O sea, yo creo que necesitarías como que Y muchísima también lo fuerza, ¿me curioso entiendes? fue que, o sea, no tenía nada de sangre ya en su cuerpo, o sea, Eso también, quien lo sí. hizo ¿cómo sabía haces lo que estaba eso? haciendo, la drenó, me imagino, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo haces, cómo haces eso? Ajá, ¿cómo haces eso? Y en los 40. ¿Y Sin para dejar, qué? pues, gasto, ¿no? O sea, porque sería bastante. Sí, Y nunca exactamente. volvió a aparecer ninguna víctima relacionada así con características como la de ella. Sí, sí estaban como en teoría, como que ha de haber sido como de un asesino de Cleveland, Ohio, parece que tenía como Patrón parecido. un estilo similar, pero como que no fue tanto que fue la culpa de un asesino ya conocido, fue más como que alguien que le tenía algo en contra, Sí, que la Sí, conoció personalmente. sí, fue con alguien. Eso fue personal. Todo eso, o sí, sea, sí. de cómo, de todo lo que le hicieron y todo, cómo la trataron, fue personal. Fue alguien que la conocía, como dicen, y le tenía mucho coraje por algo, mucho odio. Sí, Ah, muy buena historia, triste, muy buena pero historia, muy buena Nancy. historia, la verdad. ¿Cómo se llamaba la chica? La Dalia Negra. Lana Liner. Dios mío, negra.
Fue buena historia, No, no quise nunca. entrar mucho en detalle porque sí está, o sea, sí Sí, está fuertecito. De no, hecho, sí, em, como es un caso, se puede decir ya casi histórico, hay fotos y todo, o sea, y no les conté todo porque, o sea, está horrible, o sea, lo que le hicieron, o sea, hoy en día escuchas de asesinatos que ocurren, pero nada así como en detalle, o sea, tanta cosa realmente que le sí. pasó. Sí, estuvo muy cruel eso, Wow, no, pues definitivamente. triste pero buena historia. ¿Y tú, compadre, qué historia nos traes? No, pues yo lo voy a llevar a remontar a México. Vamos a ir especialmente a la colonia de Catepec en el año de 1991. Llegaba un mariachi de trabajar toda la noche y la madrugada. Ya ves que en México ahí se Sí, ponen así, todo para estar alegrando las fiestas y todo. Y este mariachi llegaba de una larga jornada a su casa en la mañana. Y le llama la atención ver a un niño pequeño deambulando por la calle. Todo se veía mugroso. Y él piensa que el niño estaba cubierto de lodo. Cuando se le acerca al niño, ve que es su vecino, Alejandro, un niño de 3 años, y está cubierto en sangre. Eso lo alarma, lleva al niño con su esposa, y él y su esposa entran a la casa del niño. Y entran, suben a la segunda planta, una casa de 2 plantas, y encuentran una obra macabra, una escena dantesca, a toda la familia desvivida. Llaman a la policía llega y cuando entran, la policía empieza a investigar y la planta de abajo estaba intacta, como que no pasó nada, todo tranquilo, no había señas de robo ni nada desacomodado. Cuando suben a la segunda planta, quieren abrir la puerta del master bedroom, del cuarto donde duermen los papás, y no pueden muy bien y le empujan y se encuentran con el cuerpo del señor Alejandro en el suelo, que había sido desvivido a puñaladas, y en la cama a su esposa, que también había sido desvivida a puñaladas. Y después siguen investigando los otros cuartos y encuentran a su hija también. Fue apuñalada, amordazada y atada con un cable de luz y otro de zapatos, y fue abusada. Y en el otro cuarto encuentran a las 2 hijas menores amordazadas y también desvividas a puñaladas. Era el primer caso de homicidio múltiple en la Ciudad de México. Fue todo una noticia, fue todo un show. Todos los vecinos hablaban de que pues, era una familia normal, tranquila, que no se junta con los vecinos, porque al parecer en ese tiempo, y no sé ahorita, a lo mejor todavía, Ecatepec en esa parte, era una zona muy pobre, estaba mucha violencia, y los señores tenían dinero. Y habían construido una casa de 2 pisos y que destacaba de toda la colonia, era muy diferente, no se veía igual. Y les prohibían a las hijas hablar con los vecinos o juntarse con ellos, porque no era de su nivel socioeconómico. wow. El señor y la señora eran maestros, ah, eran dueños de 2 escuelas privadas. Ellos no ejercían, no daban clases, ellos simplemente tenían las escuelas, las manejaban. Y era la familia conformada por Alejandro, perdón. Bueno, Alejandro era el papá, Fede López era la esposa y ella tenía ya una hija cuando se junta con él, que era Lorena, de 13 años, que venía siendo la mayor. Después estaba Yasmín y Erika, de 18 años. Y al último el pequeño Alejandro, de 3 años. Alejandro ayudó mucho, en cierta forma, al niño, porque en lo poco que se le podía entender de lo que hablaba, decía que un doctor
operó a su mamá y ya no despertaba. Y como cuenta Nancy en su caso, en este caso hay un montón de intrigas y confusión y desinformación e información. Cuando el niño dice un doctor operó a mi mamá y no despierta, ellos piensan que había sido el hermano de ella. Tuvo el hermano de él que era doctor. Pero el señor tenía su coartada, ¿verdad? El señor tenía de dónde estuvo y lo respaldaba, entonces lo descartaron. Después descubren que los señores, Fede y Alejandro, eran bien tranzas. Hacían construcciones y a la hora de la hora no le pagaban a los obreros. Al señor le encantaban los carros americanos clásicos. Los compraba, los llevaba a que los arreglaran y los vendía y no les pagaba a los ojalateros o a los mecánicos. Se la pasaba transeando mucha gente. Entonces para esto piensan, no se llevaban bien con los vecinos, los trataban mal y transeó mucha gente, ya sean de construcción o jalateros o cualquier trabajador, ¿verdad? Y van y empiezan a investigar en las escuelas y trataban muy mal a los maestros, habían hecho despidos injustificados a algunos maestros, entonces tenían muchos enemigos. Y siguen investigando y no encuentran nada, hasta que la hermana de ella les dice que falta una cadenita con un dije de corazón que le regaló a Lorena, a la niña mayor, por su cumpleaños, y no está. Todos ya saben que alguien sí se llevó algo, sí faltaba algo, ¿verdad? Para esto, la hermana de Fede estaba casada con el hijo del gobernador en ese turno. Y les empiezan a poner presión. Entonces tiene que investigar. Traen a un agente especial, que era un agente muy fregón, creo que se llamaba Camarena, se apellidaba Camarena. Y él empieza a investigar el caso y está todo. Y ven que ese día, esa noche anterior al homicidio, la familia asistió a unos 15 años. Regresan de los 15 años y los trae un amigo de Alejandro. En su carro se baja la señora con los hijos, las hijas, y Alejandro y su amigo se van a seguir la fiesta. Se van a tomar. Y estando tomando en una cantina, el amigo de Alejandro empieza a ligar o a conquistar a una muchacha que estaba ahí y quedan en algo más y se van a otro lado. Pasan dejando a Alejandro como eso a las 5 de la mañana y él se va a seguir la fiesta con su amiga, el amigo con la persona que consiguió, y Alejandro no trae llaves, se da cuenta que no trae las llaves de la casa, se sube por el balcón, se brinca y se mete, dicen que se arranca la camisa y se tira sobre la cama. En la cama dormían, estaba Alejandro y su esposa y tenían la cuna en ese cuarto. Y cuentan, cambiando un poco, que ya la presión se los estaba comiendo, ya iban 3 semanas y no habían encontrado nada, ni nada. Hasta que un día el agente Camarena recibe una llamada donde le dicen que fue un ojalatero y le dicen que vaya a cierto lugar a verlo. Era una llamada anónima, no quiso dar su nombre y era una mujer. Nunca saben quién fue. Pero para esto lo empieza a investigar el agente Camarena y descubre que vive en otra colonia. Entonces la policía no puede pasarse así simplemente, ¿verdad? Sería como cruzar la línea. Entonces a él dice, le digo a la otra policía que lo arreste y les entrego el caso o me arriesgo yo. Se va de civil con 2 compañeros al taller que le habían dicho, y llega al taller pidiéndole que le arreglen un carro y empieza a platicar con él y todo. Ya que lo convence y que lo logra entrar en confianza, creo que le dice vamos a tal lado para traerlo a su delegación, para tener poder de jurisdicción para poder agarrarlo, ¿verdad? Ya que lo tienen en confianza, le enseña la foto de la familia, que en cuanto vio la foto de la familia le cambió el rostro y el agente Camarena le dijo, te tenemos.
Sí. Lo agarraron y él lo confesó que no había sido él solo. A la persona se llamaba José Julio Cipriano, de 28 años. Y su amigo le ayudó, Adán Romero, de 20 años, y Alejandro Cruz Ramírez, de 18 años. Ellos también asistieron a los 15 años, y en los 15 años cuentan que él vio a Alejandro, le dio mucho coraje porque Alejandro le había llevado un trabajo y nunca le pagó. Creo que hablaba de 300,000 pesos. Me imagino que por el 91 eran los otros pesos, los viejos pesos, ¿no? O sea, no los nuevos pesos. Entonces, que le debía como 300,000 pesos y que no le había pagado. Pucha, ya. Y ellos estuvieron tomando, que vienen caminando por la casa de Alejandro y les gana el coraje, les invaden ideas muy negativas y es cuando hacen lo que hicieron. Se brincan a la casa, entran al despacio, suben a la recámara, amordazan a la mujer. Para eso Alejandro estaba súper borracho y no había escuchado. Y le empiezan a acuchillar, a apuñalar. Cuando Alejandro se da cuenta, se abalanzan sobre él y lo empiezan a apuñalar a él. El niño se despierta llorando y le dan un corte en la axila y un golpe que lo noquea. El Alejandro Cruz, de 18 años, se sale del cuarto y empieza a buscar y entra a la recámara de Lorena, de 13 años. La amordaza, la amarra, abusa de ella y después la desvive. Y de ahí va a la recámara de las niñas. Hace lo siguiente: agarran una videocasetera, agarra el dije de la niña, de Lorena, y se lo lleva, el de corazón. Cuando van saliendo, escuchan a Alejandro, el papá, como un respiro, como de que estaba vivo. Y si no me equivoco, Adán Romero dice que él ha trabajado de carnicero y va y degolla a todos. Al único que no degolló fue a Alejandro Jr. porque pensaba que estaba ya muerto. Y se van. A ellos los atrapan, los enjuician el 2 de marzo de 1992. Fueron condenados a 40 años por cada delito. Entonces están condenados por 250 años en total. No manches. En prisión. Y estos les llaman los chacales de Ecatepec. Sí. Wow. Está muy cañón. Sí. Y es que yo creo que ni por todo el día del mundo podrías hacer eso, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a desvivir toda una familia? Ni por todo el dinero de oro del mundo. La verdad no entiendo, o sea, si te pueden deber dinero, tener el coraje, pero enseñarte así con toda la familia. Sí, no, o sea, está muy cañón. Yo recuerdo que alguna vez, también en México escuché que así igual no les pagaron un servicio, que era una compañía, una familia que tenía una compañía. Uh-huh. Y a sus trabajadores le pagaron el servicio. Y lo que hicieron los trabajadores fue encerrar a los patrones dentro de la misma compañía, pues, y los tuvieron secuestrados. Wow. Durante 4 o 3 meses más o menos, no me acuerdo bien. 4 o 3 meses. Ahí los estuvieron torturando hasta que allanaron el lugar, o sea, rompieron todo y encontraron los encontraron vivos. Pero pues la intención era dejarlos ahí morir. Y pues ya se imaginarán cómo lo encontraron. Cómo los encontraron a las 2 personas estas, porque eran los patrones. O sea, Pero sí, o sea, yo siento que tiene que existir como que un límite en el ser humano. Por ejemplo, nosotros 3. A mí me ha pasado
al menos a mí me ha pasado, que te puedes enojar tanto, pero tanto que el cerebro, la mente vuela, o sea, te brincas de tus propios límites aquí. Y te imaginas tantas cosas y al mismo tiempo como que te das cuenta de lo que estás pensando y dices, no manches, o sea, no, yo nunca haría eso, o nunca me atrevería a hacer algo así, ¿entiendes? Sí. No sé si a ustedes les haya pasado un momento de tanto enojo, tanto enojo. Entonces, yo siento que esa gente que sí logra hacer esas cosas como la historia que nos acabas de contar, de plano lo piensan y siguen, o sea, siguen elevando ese pensamiento tanto que deciden hacerlo. ¿Tú crees que tenga que ver también el que están bajo la influencia del alcohol? Sí, claro. Sí. Sí. El alcohol yo creo que de cierta manera te empodera para decir, sí, lo voy a hacer. Y pues, O sea, para mí lo que me hace pensar es, o sea, me recuerda, o sea, dicen, o sea, ¿quién se va a atrever a matar a toda una familia, no? Pero he escuchado muchísimos casos donde eso ha ocurrido y tal vez no toda una familia, ¿ok? Pero un ser querido, o sea, tan cercano, o sea, tu esposa, tu mamá, quien sea, pero lo que he encontrado que el factor, o sea, común es el dinero. De hecho, uno sí. que acabo de escuchar, me trabo. Uno que acabo de escuchar es de una familia en Hawái. Y Hawái es muy caro. Entonces, pues, esta familia tenía como ya estaba acostumbrada como una vida muy lujosa, ¿no? Y el papá, pues, me parece que era un doctor. Estaba en la carrera médica y dijo, ok, pues no quiero que mi familia sufra, o sea, para ellos sufrir era pues vivir una vida más simple, más, se puede Sí. decir, más pobre, ok, en sus Más ojos. carencias, sí. Entonces lo que hizo fue, pues, desvivió toda su familia. ¿Cómo? Wow. Para que no vivieran carencias. Ujú. Desvivió toda la familia. Porque el señor tenía muchas deudas y dijo, pues no Deudas. quiero que sufran. Fíjate que eso el año pasado ocurrió también no me acuerdo bien si fue Alberta, una provincia de Canadá, se llama Ujú. Alberta, creo, donde pasó, que despidieron también a un padre de familia. Lo despidieron, llegó a su casa, pero yo creo que en Estados Unidos es lo mismo. Acá en Canadá, por ejemplo, te despiden y te indemnizan con muy buen dinero. Y Aquí depende. O sea, me imagino, a lo los mejor años, sí, ¿no? a lo mejor nomás te dicen gracias, que te vaya bien y pues no te da nada, ¿no? Dependiendo del trabajo, me imagino. No, no, aquí sí depende, o sea, si tienes muchos años trabajando y te corren, te dan muy buen dinero. Pero esta persona lo corren, llega a su casa y como dice Nancy, con la historia que acaba de decir, yo ya no voy a conseguir trabajo porque ya soy muy viejo. Entonces lo que hace es que agarra un cuchillo y desvive a su esposa y a sus 2 hijos. Y al final él, porque ya no iba a conseguir otro trabajo. Pero ¿cómo se le puede cerrar el mundo tan fácil, no? Exactamente. Yo entiendo O sea, que a lo mejor un doctor, como dice Nancy, y viviendo en Hawái, que es carísimo, pues no, pero igual a lo mejor puedes conseguir trabajo en otro estado, a lo mejor no de doctor. O a lo mejor vendes tu casa de Hawái, si es que la tienes y te puedes comprar una casa en otro estado Claro. y vivir a gusto, ¿no? Pero se claro. le cierra y acabar con la familia, que también quiero recalcar, remarcar de que el valor que deben de tener para hacerlo, ¿no? Es lo que te digo, o sea, hace un momento les dije, aquí pensamos una cosa, ¿no? Como él, ¿qué voy a hacer? Yo creo que pensaría, ¿yo qué voy a hacer que me corrieron? Tengo, no sé, por decir un número, tengo 60 años. ¿Quién me va a contratar? Yo no tengo las fuerzas de antes. No voy a poder trabajar, mi familia no va a tener que comer. Pues voy a desvivir. O sea, no puedes pensar eso.
¿me No sé entienden? si O sea, escucharon, creo que hace poco pasó también, creo que en México, si no, corríjame, una señora está peleando la custodia de sus hijos con su esposo. Y se la pasa diciendo que el esposo está tocando, molestando a los niños. Pero los ponen como con 3 psicólogos y sale que no. O sea, los niños no dan ninguna versión de que está así. Total, es corte tras corte y están peleando por los niños y todo eso, ¿verdad? Y él pelea que quiere ver a sus hijos. Ella dice que no porque los está molestando. Y total que le consiguen una jueza que los vea, pero con una persona cuidándolo, ¿verdad? Después de la ok. primera cita, ella va y acusa al esposo de haber tocado a la niña en el baño. Y le dicen, ¿sabes qué? Que no es cierto porque ahí estaba esta persona. Con ellos no los dejó en un momento. En las cámaras se ve que la niña va al baño, pero nunca fue con tu ex esposo, ¿verdad? Y están haciendo todo esto. Total, es una historia larguísima y no me la sé exactamente de memoria toda. Pero ella, junto a sus papás, porque vivía con sus papás, deciden desvivirse todos. No manches. Compran veneno para ratas y se desviven con tal de que no les quiten a los niños. No Y inventes. queda viva la mamá, la abuelita. Imagínate. No, está muy cabrón todo eso. Y sí, Está muy cabrón. pero hay gente, como dices tú, que de acá a lo mejor piensan diferente, no piensan igual, no puede detener. Ya ves cuántos, ahí está el famosísimo de Amityville, Ujú, ujú. De hecho, el, también me pasó por la mente, o sea, sí, porque toda su también, familia. sí, Yo cuando vi Sí, el caso de los chacales de Catepec dije, acá son 3 tipos ajenos a la familia, pero acá fue alguien que era su propia familia. sí. Y también fue una familia grande, entonces es triste. Es que algunas Pero personas yo siento ujú, que deben de tener como que esa semilla ya implantada de alguna forma, porque ya ven también que estuvo este asesino masivo que se llamó Charles Manson, o sea, ¿a cuántos ¿cómo se dice? Autoeliminó, lo que se envenenaron, ¿no? Ellos se envenenaron todos. sí, Y fue pero manejamos la secta, ¿no? sí, pero imagínate El- cuánta gente pensaba como él. que no hubo uno parecido en Sudamérica. No sé, bro, O, pero no dudo o no, que creo que tenía una secta también y a todos les dio de comer para que fueran ya con Dios. no. Les prometió no que me lo iban a acuerdo, ver. pero creo que sí. Creo que cuando llega la policía los tienen encerrados en un granero y escuchan los llantos de los niños y escuchan todo, el sufrir de la gente. No recuerdo, bro. O sea, algo así que me Pero acuerdo que lo pasó. investigamos y lo ponemos aquí también. Y sí, Wow. pues algo más que tengan que agregar esta noche, chicos. Amiga Nancy, ¿algo más que quisieras agregar? No, o sea, creo que pues también cubrieron pues el último comentario que tenía del Amityville. La Sí. mítica Amityville. Recita, por favor. Vamos a dejar los links en la caja de comentarios de Nancy para que sigan sus redes. La verdad se lo recomendamos bastante. Hemos visto su material y la verdad es que están buenísimos. Se los recomendamos. Y compa Mario, ¿algo más que nos quisieras comentar? Agradecerles a todos los que nos escuchan, nos dejan sus comentarios, sus likes, decirles lo que dijo mi bro, reiterarles, vayan, vean el canal de Nancy, Nevadark. Ahí va a dejar los Nevadarks o Nevada. Perdón. Nueva Dark. Nevadark, ahí va a dejar mi bro los links para que vayan, muy buenos. Su último video de los gigantes de Nevada. Buenísimo. Vayan ahí en el poblado Topaz Lake. Como dijo ella, leyenda o realidad. Claro. Ahí vayan Sí. ustedes, dejen el comentario que creen que haya sido.
agradecerle a Nancy, muchísimas gracias, la verdad estamos muy contentos de que nos acompañes, de que estés con nosotros. Aquí, muy buena historia la que trajiste, la verdad nos encantó. A mi bro también muy buena historia. Eso. Investigaron muy bien los dos, gracias. Y pues eso es todo. Así es. Pues racita, por favor, denle like al video, compartan para que Nancy siga aportando a nosotros. Y estamos muy contigo, Nancy, muchas gracias. Gracias, compa. Y nos estamos viendo para el siguiente capítulo, bandita. Y acuérdense, saludcita.